La persona física, que es el ser humano, lo ha venido a simplificar a lo que decía el código tradicional, y la persona jurídica. Esto quiero hacer referencia que está incorporado en este nuestro Código Civil y Comercial. Lo vamos a ir destacando qué conceptos fundamentales para caer en lo que sí, digamos, a dónde vamos a apuntar o a dónde vamos a desembocar en la teoría general del contrato. Decimos que entonces de esta materia nosotros vamos a utilizar este concepto de persona, ¿sí? También el concepto de hecho jurídico. Recordarán que el hecho jurídico era todo acontecimiento lícito que produce el nacimiento, extinción, de relaciones jurídicas, ¿sí? Y después, en el mismo título, está, y esto lo vamos a subrayar, lo que es el concepto de acto jurídico. Acto jurídico es todo acto voluntario, lícito, que tiene por finalidad el nacimiento, modificación o extinción de derechos, ¿sí? Sabemos que el acto jurídico es un concepto vital, digamos, para lo que estudiamos en esa primer materia, ¿sí? Eh, este acto jurídico, dijimos que hay un concepto, uno de los elementos que dijimos importantísimo, acto voluntario, y para que sea voluntario, la persona tiene que tener capacidad, ¿recuerdan eso? La capacidad que era la capacidad de derecho y la capacidad de hecho que nos interesa o de ejercicio, la capacidad de ejercicio de sobremanera nos interesa, y y conceptos que nosotros acá, el concepto de acto jurídico lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en esa materia esbozamos lo que se llama la teoría general del acto jurídico. Nosotros vimos que el acto jurídico tiene elementos sustanciales, elementos esenciales, ¿sí? Y también que estos elementos esenciales están construidos, nosotros lo vamos a ver, o lo vimos en ese momento, que eran sujeto, objeto, causa y forma, ¿sí? Bueno, sujeto, objeto, causa, forma hacían a lo que era la teoría general del acto jurídico, ¿sí? Bueno, pues nosotros, bueno, de ahí aparecían, estudiábamos mucho, desde ahí se construía todo un andamiaje, ¿sí? Los vicios de la voluntad, los vicios de los actos jurídicos, ¿recuerdan? Estudiamos, había varios capítulos destinados a esto, muy interesante, ¿sí? Ahora, vamos a ver que después eh, nosotros, con respecto a esto, en esta materia también vimos algo muy interesante, muy importante también, que era que un concepto que lo vamos a utilizar, que era el tema de los derechos subjetivos, ¿sí? El derecho subjetivo, toda facultad, toda prerrogativa que tiene una persona, ¿sí? Para que exista este derecho subjetivo, va a haber un deber jurídico de otra persona. Si no, no hay derecho subjetivo. Y el derecho subjetivo es otorgado a una persona, ¿sí? Por eso es la importancia para nosotros el concepto de persona, ¿sí? No puede ser a otro sujeto que no sea persona, ¿no? A un animal, etcétera, no, no puede ser otorgado este concepto. Después veíamos, vamos a seguir haciendo un paneo rápido, que tuvimos otra materia que es obligaciones, ¿sí?
Bueno, nosotros veíamos en esa materia importante, que es muy importante, que es obligaciones, que teníamos obligaciones de 3 tipos, ¿recuerdan? Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, ¿sí? Bueno, eh, después, acá decíamos nosotros que teníamos una teoría general del acto jurídico, ¿sí? Este aquí que, y acá vamos a hacer un paréntesis, ¿sí? Nuestra materia se llama contratos, ¿sí? Derecho de los contratos, Derecho Civil 3 anteriormente. Voy a hacer, omití decir algo, los del plan nuevo también han estudiado otra materia anterior muy importante, que estaba en unas unidades dentro de obligaciones, pero que ahora está muy desarrollada, que se llama daños, ¿sí? O responsabilidad civil. A mí me gusta mucho el nombre de responsabilidad civil, ¿sí? Bueno, justamente todo lo emergente por el incumplimiento, ¿sí? De los contratos o de todo aquello que no devenga de una actividad contractual, pero que ocasione un perjuicio. Todo lo que ocasiona un perjuicio a una persona, perjuicio civil, lo veíamos en esta materia que era responsabilidad civil, ¿sí? ¿Recuerdan? Responsabilidad contractual, responsabilidad aquiliana, ¿sí? Bueno, eh, nosotros, acá voy a, la teoría general del contrato, el contrato históricamente era un acto jurídico, ¿sí? El contrato era un acto jurídico. Es más, el contrato sigue siendo un acto jurídico, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer un punto aparte acá para hacer una mirada antes de introducirnos de lleno en lo que serían los contratos en sí, los primeros puntos de nuestra materia, hablar, hacer unas consideraciones que nosotros tenemos un Código Civil y Comercial Unificado que es nuevo. Para una mirada histórica del derecho es nuevo, tiene 5 años y medio, ¿no? Desde agosto del 2015 está en vigencia, tiene poco tiempo, ¿sí? Nuestro Código Civil y Comercial Unificado, luego de muchos intentos, se puso en funcionamiento, como decíamos, en agosto del 2015, ¿sí? Y viene a incorporar o a subsumir el Código Civil con lo que quedaba, porque quedaba lo que quedaba del Código de Comercio. El Código de Comercio fue derogado en muchísimas ocasiones y bueno, quedaba muy poco y bueno, después de diversos proyectos, porque ustedes saben, eso lo habrán estudiado, diversas comisiones, dentro de los que trabajaron enormemente muchos doctrinarios de nuestro país, ¿no? Alegría, Fargosi, Alterini, etcétera, en diversos proyectos. Después caemos en esta comisión, donde estaba Lorenzetti, Aida Kemelmacher, Elena Hayton del Olasco, en donde la encabezaban porque tuvieron participación muchísimos juristas, y deviene el Código Civil y Comercial Unificado que conocemos, ¿sí? La Ley 26.994, que aprueba el Código. Por supuesto que nosotros, al margen de que esto seguramente lo vieron muy en profundidad en Civil 1, en privado, compartimos los lineamientos del Código Unificado, compartimos, se podrán tener hacer algunos asteriscos, algunas consideraciones sobre algunas normas en particular, sobre algunos institutos, pero podemos decir que el código realmente es un código de avanzada, ¿sí? Es un código en donde se ha tomado todo este bagaje
doctrina de tantos años de jornadas de derecho civil y se ha mirado mucho el derecho comparado, ¿sí? Fundamentalmente lo que es el civil law, que es con el que generalmente nosotros nos manejamos, de donde tomamos antecedentes, ¿sí? Que es el derecho continental europeo, para que nos vayamos familiarizando. Entre ellos la legislación romanista, que hoy deviene en el derecho, en el código italiano, lo que queda del código Napoleón, que prácticamente no ha sido reformado en alguna situación nada más, ahora hace poco tiempo, y por supuesto la legislación española, legislación suiza, algo de Portugal y por supuesto lo que hace a nuestro medio, fundamentalmente nuestro medio, nuestro continente, bueno, más allá que nos vemos muchas veces la legislación también de países de habla hispana como Chile, México, Paraguay, etcétera, sí es muy importante la legislación de Brasil. Nosotros vamos a ver que Brasil es un país muy avanzado, un país que tenemos mucha mirada, mucho tratamiento en diversas materias, ¿sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, derecho del consumidor. Bueno, dicho esto, entonces tenemos un código civil y comercial unificado, ¿sí? Y que este código civil y comercial unificado, entonces un código de avanzado incorpora en un mismo tratamiento las normas de derecho civil y derecho comercial como normas de derecho privado, ¿sí? Bueno, acá viene una cuestión muy interesante y vamos a tratar de que a ver si esto puede, porque nos puede sonar un poco árido todo esto primero, ¿no? A ver si a ustedes les suena un poco dinámico, le vamos a ver la dinámica que tiene nuestra materia. La teoría general del contrato, que fue legislada, que fue formulada ya en nuestro código velezano, copiándolo del código de Napoleón, todos los códigos decimonónicos, hablaba de un contrato paritario, ¿sí? Siempre solemos poner el ejemplo con el doctor Silvero, con los integrantes de la cátedra, dos personas, cada una enfrentadas en una silla, en una mesa de por medio, discutiendo qué es lo que van a contratar, ¿sí? Sobre qué van a contratar y formulando el contrato, ¿sí? Ya vamos a ver la precisión de algunos términos. Cuando hablamos de formulando el contrato, ya vamos a ver que el término a utilizar es celebrando. Un término muy importante, un tecnicismo es la celebración del contrato, llegando hasta celebración del contrato. Bueno, como vemos, en el siglo XX, todo este contrato paritario fue perdiendo eficacia, fue perdiendo la puridad con la que fue legislado, con la que fue trabajado, y muchos tratadistas llegaron a considerar que el contrato estaba en crisis, que el contrato no iba a dejar de existir, que el contrato, en fin, una serie de consideraciones, que ya también acá aparece algo muy importante, que lo habrán visto en daños, las bolillas de las últimas unidades de obligaciones, los que estudiaron antes, que es la revolución industrial. También acá hay algo muy importante que trae la revolución industrial, el maquinismo, la tecnotronia, algo que hace a la masividad. Todo esto es cierto, cambia los ribetes del contrato, cambia las consideraciones del contrato, pero este contrato paritario en algunos aspectos sigue, en algunos casos, sigue vigente. Lo que sucede es que no es la mayoría de los contratos que vemos a menudo, ¿sí? Porque como decía Messineo, la doctrina avanzada, el contrato va a ser y seguirá siendo
el vehículo, el motor de la economía, de los bienes y servicios, ¿sí? Todo se celebra a través de contratos, ¿sí? De contratos distintos, de contratos dinámicos, de contratos conexos, ya veremos, ya veremos. Pero sigue siendo el contrato. ¿Qué sucede? Que este contrato paritario pierde pierde su formulación como el único, el exclusivo contrato. Ya no va a ser más el único contrato. Y acá va a venir algo muy importante, ¿sí? Nosotros, el primer dato que vamos a dar con respecto a nuestra materia, después seguramente ya vamos a desarrollar otros temas y voy a retroceder, pero acá les voy a adelantar algo. ¿Sí? Fíjense la importancia que le da los codificadores nuevos a nuestra materia de contratos, que la materia nuestra está incorporada en el libro tercero, en el título segundo. Ustedes vieron anteriormente, el título primero es de las obligaciones, el título segundo de los contratos, parte general, el título tercero es de los contratos de consumo y un título cuarto es de los contratos en particular. Entonces tenemos 3 títulos destinados a los contratos, ¿sí? O sea, fíjense que la importancia y la cantidad de artículos del 957 al 1092, del 1092 al 1122 y de ahí en adelante, la cantidad de la regulación que tenemos e inclusive de contratos que antes no estaban regulados y ahora pasan a ingresar en la regulación, por suerte, en nuestro código, ¿sí? Los contratos bancarios, ¿eh? El leasing, por ejemplo, eran contratos que no estaban regulados ni en el Código Civil ni en el Código de Comercio. Y otros contratos que estaban regulados en ambos ordenamientos, como por ejemplo la compraventa. Y ahora la ventaja de tener un solo ordenamiento, la compraventa, ¿eh? El mutuo, ¿sí? Que están en un solo ordenamiento, ¿sí? Bueno, pero ¿qué vemos ahora? Vamos a abrir un poco este abanico, como decíamos. Cuando hablamos de que contratos, y me quiero adelantar un poco a este tema para que lo veamos un poco la dinámica, cómo ha cambiado todo esto. El contrato, históricamente que decíamos que es un contrato paritario, el contrato paritario eh, ha pasado quizás a ser el más pequeño dentro de la regulación. Sí, ustedes van a comprar o van a vender su auto a otro, lo quieren vender en forma particular, por su auto usado, en fin, sí, un contrato paritario, seguramente va a ser un contrato paritario, ¿sí? Este, También si queremos vender, en fin, nuestros útiles, o en fin, una serie de cosas que sí hoy por hoy todavía se siguen discutiendo, porque ese es el elemento que ustedes me van a decir, y sí, ¿qué podemos ver? ¿Y qué se discute? Se discute. En el contrato paritario se va a discutir en el sentido amplio del término, se van las condiciones de contratación, ¿sí? Cuando hablamos de las condiciones, también vamos a abarcar el precio, ¿sí? Bueno, entonces decimos que hay una tipología que se preserva, que es el contrato paritario. Un segunda tipología que está en nuestro Código Civil y Comercial Unificado, que se le da un capítulo en particular, que son los contratos de adhesión a cláusulas generales determinadas, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, o sea, el contrato de adhesión es aquel contrato por el cual hay un predisponente y nosotros, los demás, ¿no es cierto?, nos adherimos o no a esas cláusulas generales que un predisponente nos ofrece, ¿sí? El contrato, vamos a suponer, un contrato de seguro. Vamos a ver acá, un contrato de seguro, ¿sí? O un contrato de ahorro para fines determinados. Nosotros vamos a querer comprar un auto y eso también, ¿sí? Un contrato en las cuales nos dan
cómo es, cómo son cómo es la normativa, cómo son las cláusulas de adhesión a este tipo contractual, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver cuál es el trasfondo, donde ustedes vamos a empezar a visualizar de qué cambia del contrato paritario y que en este contrato la autonomía de la voluntad se ve cercenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya va a aparecer un sujeto, el fuerte, el sujeto predisponente y el otro, un sujeto débil, ¿sí? Y esta parte, ¿sí? De sujeto fuerte y sujeto débil, en la generalidad, esto no es el rasgo totalmente distintivo, como lo vamos a ver en el tercer tipo, ¿sí? Un tercer tipo que son eh, nosotros tenemos los contratos de consumo, ¿sí? Nosotros vamos a ver que tenemos regulado los contratos de consumo dentro del Código Civil y dentro de una ley especial, ¿sí? La ley 24.240, que ha tenido diversas modificaciones esta ley, ¿sí? Bueno, este contrato, la 24.000, es de contrato de consumo, con una doble regulación legal. Este contrato de consumo es el contrato más importante en donde vamos a ver esto, ¿sí? A veces, generalmente, el contrato de consumo, ¿qué sucede? Hay una parte fuerte y una parte débil. La parte fuerte está dada porque es el fuerte económicamente, ¿sí? Y la parte débil porque es esta personita, el consumidor, ¿sí? Al cual ya vamos a ver posteriormente cómo eh, la ley, el ordenamiento jurídico van a tutelar, ¿sí? Ahora, generalmente, acá vamos a que el contrato de consumo, la parte fuerte es el proveedor. Vamos a ir nombrando cómo se llaman las partes. Las partes se llaman proveedor y consumidor. Es el proveedor, ¿sí? Ahora, pensamos que siempre es el que tiene mayor capacidad patrimonial y es la generalidad de los casos. Ahora, como solemos decir, a veces un caso aislado así, en los cursos con el doctor Silvero Fernández, vamos a suponer un día, un domingo por la mañana, ¿sí? Buenos Aires, no sé qué barrio vivirá, pongamos en Recoleta, una señora llamada Susana Jiménez se sale de su domicilio, va al lado donde hay una farmacia y le dice a la farmacéutica, una farmacia chiquita, una farmacia de barrio interesante, y le dice a la farmacéutica, anoche una comida impresionante acá, allá, pero estoy destrozada, así, 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 amanecí mal, ¿qué me sugerís? Y entonces la farmacéutica le dice, tal cosa, le va sugiriendo, le va mostrando cuáles son las distintas alternativas medicamentosas que tiene, y en función a eso seguramente Susana adquirirá qué es lo que... ¿Por qué? Porque seguramente, entre otras de las cuestiones que ventilará Susana, le podrá decir si tiene o no otra patología de la que cuidarse. A lo mejor le dice, sí, yo soy diabética y mirá, bueno, no. ¿Acá qué va? A que la farmacéutica tiene el métier, tiene la experticia, tiene el conocimiento, tiene la experiencia, ¿sí? Por el cual deberá contratar, deberá asumir la responsabilidad en el momento de contratar con este consumidor. Que en este caso, yo lo pintábamos así, se llame Susana Jiménez, se llame Tinelio, se llame, no sé, quien ustedes quieran poner, una persona de muchísimo dinero. Acá estoy poniendo personas públicas, no me interesa que sea nadie, que sea Susana o fulano. Lo que sucede es que capaz que quizás esta farmacéutica
sea una persona que no tiene una gran capacidad económica, ¿sí? Pero sí tiene el conocimiento, ¿sí? Debería tener el conocimiento, ¿sí? Seguramente la ley va a tener todo el rigor, esta legislación que estamos hablando, porque justamente la otra persona no tiene todos los elementos que debe tener el proveedor, ¿eh? Con respecto a ese producto o bien que se está vendiendo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Eh, bueno, hasta acá digamos una primera parte para hacer este introito con respecto a por qué llegamos a esta materia que se llama contratos, ¿sí? ¿Por qué llegamos? ¿Por qué el contrato en sí ha sufrido, o más que sufrido, ha vivido una transformación conforme a los tiempos? Y vamos a visualizar que tenemos tres tipos, entonces, contractuales, ¿sí? Tenemos estos tres grandes tipos contractuales ahora, hoy en día, ¿sí? Donde lo vamos a ir viendo, seguramente vamos a ver cómo lo vamos haciendo, ¿sí? El código, si lo vamos haciendo conforme a cómo es el código sigue manteniendo la legislación del contrato paritario y posteriormente establece el contrato de adhesión y desde el 1092 en adelante, en 30 artículos, el contrato de consumo, ¿sí? Bueno, o lo vamos seguramente también, puede ser muy más productivo y dinámico, vamos a estudiarlos en formas paralelas, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer para hacer un poco, eh, para que ustedes ya tengan para agendar para la próxima clase. Nosotros en la clase queremos que ustedes estén sí o sí con tres elementos en la mano. Una, la Constitución Nacional. Segundo, obviamente, el Código Civil y Comercial. Si ya tienen con la última reforma, mejor. Hubo una reforma con respecto a la ley de locaciones, ¿sí? Así que el año pasado, así que si lo tienen, lo vamos a necesitar. Eso va a ser para posteriormente. Y lo que la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, que si ustedes tienen el Código Civil y Comercial con las leyes complementarias, la 24240 está incluida, ¿no es cierto? En un código está incluido como una ley complementaria, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta ahí con esto? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal, doctora Jaroki? ¿Qué tal? Lilian, Buenas tardes. ¿Cómo estamos, buenas Lili? tardes a todos. Bueno, perfecto. No lo quería interrumpir como estaba dando Nada, la nada, nada, clase. debes. Esperé, los saludé a los chicos y esperé que Sí, sí, termine. perfecto. Me alegro, Lili, me alegro tenerte, que estemos acá. Igualmente. Ya, Bienvenidos a todos. buenísimo. Perfecto. Seguimos entonces. Entonces decíamos que tenemos estos tres tipos de contratos, eh, estos tipos, grandes tipologías de contratos, ¿no es cierto? El contrato paritario, ¿sí? El contrato de adhesión y el contrato de consumo, ¿sí? Miren, acá podemos ver distintas interpretaciones, ¿sí? Eh, nosotros visualizamos rápidamente que los dos grandes extremos van a ser el contrato paritario y el contrato de consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá a nosotros lo que nos interesa es que ustedes aprendan cómo son los distintos tipos contractuales. Ahora, hay doctrinarios, hay colegas que sitúan como tres tipos distintos, estancos, que no se pueden interrelacionar. Hay otros que pensamos que sí se pueden interrelacionar, posicionándolo al contrato de adhesión en el medio del contrato de paritario y el contrato de consumo, y a veces puede jugar más hacia un lado
que hacia el otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay veces, hemos visto, y hay jurisprudencia sobre estos contratos de adhesión que lo han hecho entre paritarios, o sea, entre dos empresas generalmente que pueden, generalmente se da esta situación entre dos empresas, que pueden discutir perfectamente bien algunas cláusulas, más allá que en sí, cómo se formula, sea a través de un contrato de adhesión, ¿sí? Entonces, eso se puede correr hacia ese lugar o como se corre generalmente más hacia un contrato de consumo, ¿sí? Nosotros vamos a comprar algo a una casa de electrodomésticos, ¿sí? Y ese contrato de adhesión que tiene muchísimas cláusulas, y bueno, ese va a ser un contrato de consumo también, ¿sí? No cabe la menor duda, por lo cual va a ser aplicable toda la legislación del Código Civil y Comercial Unificado y la Ley de Defensa del Consumidor. Conforme esto que estamos diciendo, el Código Civil y Comercial Unificado, ¿no es cierto?, a través de los autores, conforme también de toda la doctrina posterior que deviene del estudio, ha emergido como un centro, como un núcleo de todo lo que tiene que ver en materia contractual y en materia civil y comercial también. Y después ha ido interrelacionándose como tejidos, para que lo podamos ver, con distintos satélites, como le llaman algunos, con distintos satélites que son distintos microsistemas, microsistemas que giran a través de ese gran centro, que es el Código Civil y Comercial Unificado, que acá vamos a tener la Ley de Defensa al Consumidor, la Ley de Tarjetas de Crédito, ¿sí? La Ley de Seguros, la de Patentes y Marcas, ¿sí? Así que hay el Código Aeronáutico, ¿sí? Hay una multiplicidad de leyes de leyes inclusive de otros códigos menores que hacen hay esta interrelación. Esta interrelación que hoy, conforme al artículo primero del Código Civil, ¿sí? Acá hay algo interesante. Lo van a tener que tratar de ampliar, sería interesante, pero que nosotros acá ya vamos a adelantar este tema. Nosotros vemos a la teoría general del contrato y a esta relación que existe entre el Código Civil y Comercial Unificado y todos los microsistemas, al cual le vamos a agregar, obviamente, la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos que menciona los mismos artículos 1 y 2. Esto están como, ¿no es cierto?, encima de todo lo que sería esta pirámide jurídica, entre comillas. Nosotros, todos estos van a tener van a estar interrelacionados. ¿Y cómo se va a hacer? A través de lo que se llama un diálogo de fuentes, ¿sí? Diálogo de fuentes que seguramente algunos, los que ya lo dimos en Civil 1 en su momento, con el doctor Silverio Fernández, el diálogo de fuentes es traído acá a este continente, a través de Claudia Lima Márquez, a través de diversos después doctrinarios y tratadistas argentinos, ¿sí? Lo investigan, Lorenzetti, Soso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en el diálogo de fuentes no es más que la posibilidad de tener al menos dos posibilidades de interpretar un hecho. En nuestro caso es un acto jurídico, va a ser un contrato, en nuestro caso lo que nos interesa es un contrato, de la manera más beneficiosa para la validez del contrato y para que sea lo menos gravosa posible para las partes, ¿sí? Ahora,
Este contrato, cuando se trate de un contrato que va a estar de por medio de un consumidor, va a ser de buscar dos interpretaciones o más de las cuales emerja la que sea a la validez del contrato y a lo más beneficioso para el consumidor. ¿Sí? El consumidor va a aparecer acá como el sujeto al cual todo el ordenamiento jurídico va a proteger. ¿Sí? ¿Eh? ¿Se entiende esto? Creo que acá vamos a tener que poner énfasis, ¿sí? Entonces, el diálogo de fuentes va a ser este diálogo, justamente como no es más que justamente esto, diálogo de tratar de buscar dos o más posibilidades que emerjan del ordenamiento para no cerrarnos en una sola posibilidad, ¿sí? Como era antes. Antes, con el código velezano, nosotros teníamos lo que le llamábamos la subsunción. Era un código de subsunción. Hoy en día no es así. No es así. No solo no es un código de subsunción, sino que también no es un código positivista. ¿Por qué? Porque no es solo norma. Fíjense que de los distintos matices, y esto es muy, muy enriquecedor, que tiene el artículo 2 y todo el título preliminar, más la exposición de motivos misma del código, habla de principios y valores, ¿sí? O sea que acá podemos decir que se abre un amplísimo abanico y posibilidades, ¿sí? Del Código Civil, ¿sí? Pero no podemos subsumirlo a norma. No es solo norma, bajo ningún aspecto. Y esto de que no sea solo norma nos va a permitir esto, que el diálogo de fuentes sea posible, ¿sí? Sea posible. Digamos, no va a ser un mecanismo fácil, nunca es un mecanismo fácil y mucho más cuando esto tiene, como decíamos, contábamos con tan poco tiempo, ¿sí? Desde la sanción la puesta en funcionamiento, la vigencia del Código Civil y Comercial Unificado. Vamos a volver atrás, ¿sí? Voy a hablar, esto por ahí puede resultar un poco, yo no digo aburrido, pero sí un poco que tal vez les tenga poca dinámica, pero quiero un poco poner el acento. Vamos a ver en la misma unidad 1, vamos a tener que abordar lo que es la buena fe, ¿sí? Yo quiero acá hacer un par de referencias a la buena fe y a algunos temas en particular, ¿sí? La buena fe es algo que nos interesa sobremanera porque la buena fe está incorporada en el título preliminar de nuestro Código Civil y Comercial Unificado, ¿sí? Si bien estaba ya en el Código Velezano, estaba en el Código Velezano, ahora se incorpora en el título preliminar, que además de verlo en el artículo 9 del Código Unificado, vamos a ver que en diversas normas va a estar consagrado también, ¿no es cierto? En materia de obligaciones, en materia de familia, en materia de derechos reales, en nuestra materia en el 961, en los contratos en particular también, como vamos a ver, es algo que se repite. ¿Por qué? Porque la buena fe ha pasado a ser un principio general, fundamental del derecho. Ha pasado a ser un faro, un faro. Un faro con el cual se ilumina todo y no podemos abstraernos de este faro, ¿sí? La buena fe encierra, decía Lavalle Cobos, o quien quieran consultar, dos situaciones. Una parte, la buena fe, lealtad, que es la parte objetiva, la lealtad, la reciprocidad, que
que se deben recíprocamente en nuestro caso los contratantes, las partes, y la buena fe subjetiva, que está en los derechos personales muy, muy importante la buena fe objetiva, también la subjetiva, ¿sí? Es la creencia, la confianza, ¿sí? La subjetiva, que es la creencia, la confianza y la situación interna, intrínseca, de que estamos obrando conforme a un deber ser, ¿sí? Obrando conforme a lo que nosotros entendemos que es el correcto obrar, ¿sí? Porque lo hacemos conforme a nuestro fuero interno. Por eso es la creencia, la confianza, ¿sí? Esta es la buena fe subjetiva. Ahora, acá nos vamos a detener. ¿En qué pensamos que tiene mucha importancia la buena fe? Sí, históricamente, en la interpretación y la ejecución de contratos, que lo vamos a ver más adelante, también hay en otra unidad que lo vamos a ver mucho en detenimiento, pero acá voy a adelantar algunos ítems, ¿sí? Porque seguramente esto es algo fundamental para nosotros en la materia. Un aspecto entonces para la interpretación y la ejecución de los contratos, ¿sí? Esto es fundamental. Otro para que sea, para que nos libere de algunas conductas que pueden aparecer como ocasionadoras de responsabilidad, ¿sí? Como culposas, ¿sí? Que nos, bueno, quizás en este caso, a través de la buena fe, nosotros nos podemos eximir de esa responsabilidad. Después, otro aspecto muy importante es como límite a los derechos subjetivos. Un límite a nuestros derechos subjetivos, para que ver ahora que nuestros derechos subjetivos no son ilimitados, ¿sí? Que lo vamos a enlazar ahora con el tema siguiente. Y por otro lado, también como una fuente creadora secundaria de conducta, ¿sí? Creadora secundaria del deber ser de una conducta, ¿sí? Esto también es importante. Y por último, fíjense toda la importancia que tiene la buena fe hoy en día. Seguramente no vamos a llegar a explayarlo a esto en tan poco tiempo que tenemos de clase, como fuente jurigenética, ¿sí? O sea, fuente generadora de derechos, ¿sí? Esto es muy trascendente también, ¿sí? Así que la buena fe la vemos en el artículo 9 y la vamos a ver en materia de contratos, ¿sí? Es algo en donde se ve alterada la buena fe, clean, esto no funciona. Ahí va a haber algo que vamos a ver que ahí vamos a tener que señalar que o el contrato no se va a formular o alguna de las partes va a incurrir en una irresponsabilidad contractual, o si hay mala fe de ambas partes, en fin, ya lo vamos a ver cuáles van a ser los efectos. Los efectos nos interesa de sobremanera señalar, porque los efectos es donde ocurren ¿qué? ¿Qué es los efectos? Las consecuencias jurídicas. Si no tuvieran efectos o consecuencias jurídicas, nosotros no lo vamos a estudiar, ¿sí? Y vamos a estudiarlo justamente porque tienen distintos efectos, ¿sí? Bueno, por otra parte, eh, por otra parte, eh, dijimos la buena fe, vamos a tener que ver que también eh, otro de los principios fundamentales es el principio del ejercicio regular de los derechos, o sea, que no sean ejercidos los derechos de forma abusiva, que es el artículo 10 de nuestro Código Civil. También es importantísimo este principio, ¿sí? Que no altere la finalidad. La última parte del artículo menciona aquella que contravenga la finalidad del ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Es importantísimo
el principio de ejercer en forma regular nuestros derechos, ¿sí? También el principio de no alteración del orden público, que ya lo vamos a desarrollar también a eso con mucho detenimiento dentro de nuestra materia. Pero el principio de la no alteración del orden público, el respeto al orden público, está también en esta parte general, ¿sí? El abuso de la posición dominante, ¿eh? el, también algo importantísimo, también es un faro, ¿eh? Este es nuclear para nosotros, a no olvidarnos y anotar el principio de inviolabilidad de la persona humana, artículos 51 y artículos 52, ¿sí? Esto es, si bien nuestro país se ha adherido a tratados de derechos humanos en donde justamente se señala la inviolabilidad de la persona humana, traerlo acá a nuestro Código Civil y Comercial Unificado eh, es de enorme trascendencia porque nos hace a que todo el ordenamiento, todos los actos en los cuales eh, va a estar cualquier persona, porque viene a través, después del señalamiento de qué es persona, el artículo 30, 31, 33, en fin, todo lo que la actividad, todas las relaciones humanas, ¿eh? Previstas en este ordenamiento y no previstas, como dijimos, que actúen como satélite con los otros microsistemas, se va a tener que respetar la persona humana, ¿sí? El respeto con, de tal manera que hablamos de la inviolabilidad de la persona humana, ¿sí? En todo sentido, en todo sentido, ¿sí? Bueno, después vamos a hablar de que obviamente este código reconoce los derechos subjetivos, los derechos de incidencia colectiva. Esto también es muy importante a través de los principios generales del derecho, ¿sí? Hoy hablamos de que, bueno, miren, hablamos de varias cosas y yo voy eh, al comienzo. Lo que sí algo omitimos, no es que omitimos, no, por ahí nos pareció importante señalar los tipos de contrato, pero vamos a hablar de qué es contrato, ¿sí? Eh, Contrato, y vamos a tratar de dinamizarlo tal vez para la próxima, dividiendo tareas, etcétera, etcétera. Contrato, el Código Civil y Comercial velezano, fíjense ustedes, pues voy a hacer una mención a esto, decía que contrato era toda declaración de voluntad común entre dos personas destinada a arreglar sus derechos. Destinada a arreglar sus derechos. Muy escueto, para mí muy impreciso, ¿no es cierto? No, sí, la doctrina le fue dando muchos alcances a esto y para la doctrina no se discutía de qué se trataba, ¿sí? Se trataba de un acto jurídico, ¿sí? De naturaleza patrimonial, decía Spot. Bueno, cuestión que ahora lo vamos a ver que cómo queda. El artículo 957 de nuestro Código Civil, en donde vamos a arrancar en sí eh, la normativa con respecto a contratos, habla que habrá contrato cuando, que contrato es todo acto jurídico eh, entre entre dos partes con el consentimiento de dos o más, fíjense, de dos o más partes destinadas eh, al nacimiento, modificación, extinción, etcétera, 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 de relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? Patrimoniales. Acá vemos una importantísima distinción. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado que el acto jurídico era aquel que extinguía, tenía el nacimiento, regulaba relaciones jurídicas con el nacimiento, extinción, regulación, extinción de relaciones jurídicas. Bueno,
como especie de acto jurídico, el contrato tiene el sesgo de la patrimonialidad. Es patrimonial, ¿sí? Entonces vamos a ver que aparece el género acto jurídico y uno de las especies, yo diría, tal vez para mí, la más importante, sin lugar a dudas, es el contrato, ¿sí? Antes hablábamos en el viejo Código Civil, volvamos al viejo Código Civil, de que contratos, cuasi contratos, delitos, cuasi delitos, ¿sí? Bueno, en este caso se separa ya el contrato, cuasi contrato no hablamos así, sino que la gestión de negocio y empleo útil, que serían los cuasi contratos, los separa. Y fíjense la importancia y la riqueza del Código Nuevo que le da una regulación específica posteriormente, ¿sí? Bueno, este es el contrato. ¿En qué avanza nuestra definición de contrato? Porque es una definición, sin lugar a dudas. Primero es un acto voluntario. Eso lo vamos a ver que para ustedes, esto vamos a subrayarlo, es un acto jurídico. Lo vamos a subrayar que hacia la naturaleza en sí del contrato. Entre dos o más partes, antes se decía dos o más personas. En realidad hoy en día no nos interesa que sean, obviamente van a ser personas las que están en partes, pero tienen que responder a intereses contrapuestos, ¿sí? Si respondemos al mismo interés no va a haber un contrato, ¿sí? No vamos a celebrar un contrato. Entonces, la calidad de partes, ¿sí? Y no de personas, ¿sí? Y además la precisión del concepto, porque crear, modificar, regular, extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿sí? Y entonces con esto vamos a ver que vamos a clarificar que en el contrato, todo contrato tiene un contenido patrimonial. Entonces, yendo a esto, porque lo que nos va a interesar a nosotros cuando le preguntemos o que a todos, al arrancar ahora la materia nos queden claro qué es el contrato, cuál es la naturaleza jurídica del contrato. Es un acto jurídico voluntario, como todo acto jurídico es voluntario, vamos a desgranarlo. Un acto jurídico, que como todo acto jurídico obviamente es voluntario, con contenido patrimonial. Y yo le voy a agregar algo, como agregamos determinado, causado. Es causado. Es causado. ¿Sí? Pero en realidad esto es lo que nos interesa. Acto jurídico patrimonial. Y acá voy a hacer un punto y ahora, por favor, la primera consideración de ustedes, a ver si, bueno, digan y se le habilita el micrófono si quieren hacer una pregunta sobre lo que vimos, si no vamos a pasar a otro tema. Anímense, ya le vamos a dar una dinámica, pero nosotros queremos que más allá de como hoy expresábamos con la doctora Verbeck de la dinámica que tenemos, que desarrollamos los temas, buscamos también de que mecanismos de participación, de consulta, y bueno, ya les vamos a explicar posteriormente cómo hacerlo, pero por favor, lo que hemos dicho hasta ahora, no tengan miedo, pregunten. Si, al contrario, tenemos que ir conociéndonos, generando. Ya nos vamos a conocer. En poco vamos a tratar de. Pero habiliten el micrófono, ¿eh? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Blanco Maidana Leonardo. Bien, bien, Leonardo. ¿Podría, por favor, repetir lo último que dijo? Acto jurídico voluntario con contenido patrimonial. Y después usted agregó algo más que no entendí bien qué dijo. Claro, yo agregué, Leonardo, que es causado además. Con el doctor Silvero Fernández solemos decir, o sea, entendemos esto que es causado. Generalmente la doctrina va a decir con la naturaleza jurídica, y esto ya está bien, es así, que es un acto jurídico patrimonial. Ahora, yo agregamos que es causado porque tiene causa, ¿sí? Tiene una causa, que ya vamos a estudiar que es un elemento
sustancial o esencial del contrato. Tiene causa aunque no se la exprese, ¿sí? Tiene causa, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Sí, sí, sí. Eso era. Muy bien, Leonardo, ¿eh? Bueno, vamos a mirar un poquito la hora y... Bueno, 2 casi 20, sí. Vamos a tratar de desarrollar otro tema, ¿sí? Y por lo menos para esta primera clase, miren, dijimos hasta ahora, hablamos del artículo 957, algo muy importante en el artículo 958, vamos a ver que los contratos, las partes son libres para elegir con quién contratar, los contenidos y los alcances del contrato, conforme a lo que determinen si acá hay una valla, un valladar, tenemos un, un rectángulo, por decirle, ¿sí? Que estaría puesta por la ley, la moral y el orden público, ¿sí? Nosotros tenemos que dentro de ese receptáculo, vamos a ver que se van a mover las partes para contratar, ¿sí? Y nosotros vamos a ser libres, y acá viene la importancia de lo que decíamos hoy con respecto al contrato paritario que queda residual. Nosotros vamos a ser libres primero de varias maneras para contratar. Primero elegir cuándo y con quién contratar, ¿sí? Después elegir sobre qué contratar, ¿sí? Después elegir, en esto obviamente vamos a elegir cuál va a ser el contenido del contrato, ¿sí? Y por último, los alcances, ¿sí? Los alcances y los efectos que le querramos dar al contrato. Todo esto es de las partes. Esto hacía lo que llamábamos en el viejo Código Civil, decíamos que estaba orientado sobre determinados pilares. Uno de los pilares era sobre el principio de un régimen liberal a ultranzas, la liberalidad a ultranzas propia de la época, y que esto se veía en nuestro caso en la autonomía de la voluntad irrestricta, ¿sí? No tenía prácticamente restricciones la autonomía de la voluntad, ¿sí? Por eso nos imaginamos nosotros, pero ustedes imagínense que era propio de la época, porque en realidad no todos celebraban contratos, ¿sí? O sea, cuando vinieron los colonizadores, como vino, claro, eh, no todos, no había esta idea de clase social, del entramado social que después se fue dando. Entonces, obviamente, respondía la autonomía de la voluntad, a una autonomía de la voluntad también a ultranzas, ¿sí? Bueno, que después, como vimos, se fue limitando esto, ¿sí? Ya vamos a ver con un tema que lo vamos a tocar seguramente acá, el equipo la próxima clase, el tema de los principios de orden público, ¿sí? Yo voy a adelantar un temita, ¿sí? Miren, vamos a tratar de adelantar acá que es el tema de la clasificación de los contratos, ¿sí? Hay unos artículos acá que los vamos a dejar para trabajarlos bien y en forma subsiguiente. Yo les queremos contar que la clasificación de los contratos está prevista en nuestro Código Civil desde el artículo 966 en adelante hasta el 970. Los contratos, y acá va a estar algo importante, ya para ir dinamizando entre nosotros. Tal vez lo tomamos la próxima clase o lo vamos dinamizando. Este es un tema que está muy bien desarrollado a mí me gusta mucho si consiguen el libro de Rivera, vamos a citar la bibliografía enseguida, el libro de Rivera o también el código comentado de Rivera, el código comentado de Lorenzetti también está bien, o el código comentado de Infojust, todos lo tratan muy bien a este tema, ¿sí?
Miren, clasificación de los contratos. No todos los códigos en el mundo clasifican a los contratos, ¿sí? Nosotros seguimos una tradición que sí los clasifica. ¿Por qué nosotros dijimos que nos interesa las regulaciones en nuestra materia, en materia de contrato? Me interesa las regulaciones si van a tener efectos jurídicos distintos. Si todo va a tener el mismo efecto jurídico, pues bien, no nos interesa la regulación, no tiene sentido, ¿sí? Esto es claro, ¿sí? Imagínense que nosotros no vamos a regular el contrato de compra-venta y el contrato de donación si es lo mismo, porque no tiene sentido. Si la donación fuera lo mismo que la compra-venta, no le vamos a poner ese nombre, no va a tener ese nombre porque es lo mismo, ¿sí? Bueno, no, tiene otro nombre, se llama donación porque producen efectos jurídicos distintos, ¿sí? Partiendo de lo burdo, vamos a ir al tema de la clasificación de los contratos. Clasificar significa, esto está bien desarrollado también en casi todos los libros, pero ahora yo voy a señalar también el libro del doctor Silvero Fernández, que es el libro reciente. Clasificar significa separar, ¿sí? Significa distinguir entre distintos elementos de la misma clase, especie, ¿sí? Conforme a eso, hacer un distingo, ¿sí? Esto es la clasificación. Nosotros hacemos esto, cualquier tipo de clasificaciones que hagamos en la vida, ¿sí? Y por ende, en este caso, vamos a clasificarlo, esta se llama clasificación jurídica de los contratos, porque la implicancia jurídica, la regulación jurídica, porque tiene distintos efectos, ¿sí? Distinta a una clasificación económica que seguramente vamos a ver en las clases subsiguientes, que hace referencia a otro ángulo, a otra perspectiva, ¿sí? Bueno, en este caso, esta clasificación jurídica de los contratos, vamos a comenzar diciendo que el Código Nuevo elimina la categoría de los contratos reales. Antes, había contratos reales para los cuales se necesitaba la datio rei. La datio rei era la entrega de la cosa. Para que se celebrara el contrato había que entregar la cosa. Por ejemplo, en el mutuo, ¿sí? Cuando se entregaba dinero, había que celebrar el contrato de mutuo, que el contrato para que lo veamos, el contrato de préstamo, había que entregar, ¿sí? La cosa, ¿sí? Bueno, contrato de depósito, ¿sí? Había que entregar la cosa. Ahora, hoy se elimina esto y todos los contratos son consensuales. Por el mero consentimiento, los contratos tienen eficacia. También los contratos en los cuales hay transmisión de derechos reales. Acá va a haber que ser posteriormente, vamos a hacer un distingo importante. Pero a lo que vamos, y nos interesa, es que ya no habla el código, fíjense, porque todos los contratos pasan a ser consensuales, así que no los categorizan consensuales y reales. Son todos consensuales, ¿sí? Quedémonos con esto. Todos son consensuales. Bueno. Primer distingo, artículo 966. Contratos unilaterales y bilaterales. Son contratos unilaterales los que encierran obligaciones para una de las partes, independientes de la voluntad de la otra, de las obligaciones de las otras. Y son bilaterales los que tienen obligaciones recíprocas, ¿sí? También se los llamaba la doctrina romanística como sinalagmáticos, ¿sí? Bueno, mire, también hay una clasificación que está bueno acá. A ver, el contrato, digamos, vamos a tomar un contrato puro, bilateral, purísimo, es la compraventa, ¿sí? Uno da una cosa y el otro da un dinero, ¿sí? La compraventa es el contrato, digamos, uno de los contratos por antonomasia bilaterales, ¿sí? Bueno, unilateral, ¿cuál podría ser? ¿Qué les parece a usted? La donación. Una persona regala, como se le dicen en la jerga común, ¿sí? Un bien y el otro no tiene ninguna obligación.
¿sí? El otro recibe, presta su consentimiento, ¿sí? Ya vamos a ver la aceptación en su momento. Acepta esta donación y no tiene ninguna obligación a su parte, ¿sí? Entonces, es también un contrato unilateral por antonomasia. Pero después dicen, la doctrina, algunos doctrinarios dicen que hay contratos unilaterales imperfectos o bilaterales imperfectos. Vamos a ver por qué. ¿Qué pienso también, no? Tomemos un depósito, que en principio un depósito gratuito, una persona le entrega a la otra una cosa, pero ¿cuál es el tema? Resulta que esa persona, que en principio ese contrato era gratuito, resulta que tuvo que hacer gastos de conservación de esa cosa. Entonces, acá ya hay otras obligaciones o sea, encierra una nueva obligación y ese contrato que en principio era unilateral, digamos, pasa a ser un unilateral imperfecto o bilateral imperfecto, dicen algunos doctrinarios. ¿Sí? Bueno, veamos qué dice otro sector de la doctrina. De mi parte estoy con esta posición, lo cual no significa que ustedes conozcan todo y digan lo que le parece. O sea, no es que digan lo que le parece, no, van a decir lo que estudian, pero también elijan una posición que a ustedes les parece, como elegimos nosotros acá en la cátedra. A mí particularmente sigo la posición de que los contratos son unilaterales o bilaterales, la clasificación. No habla la clasificación de imperfectos, ¿sí? Después que se tornen imperfectos no significa de que básicamente son unilaterales o bilaterales, ¿sí? Esta situación de imperfectos los digo entonces para su conocimiento. Particularmente no estoy de acuerdo de que se transformen en imperfectos. No, habrá sí conforme a la dinámica que adquiere el contrato, habrá algo que recompensar, algo que resarcir, cuestiones que, está bien, eso hace a la dinámica del contrato, pero no hace a que el contrato cambie su característica, ¿sí? Bueno, decimos entonces que son unilaterales y bilaterales. Y acá seguimos con la segunda clasificación, que es de onerosos y gratuitos, ¿sí? Los contratos son onerosos cuando las partes, ¿no es cierto?, tienen un beneficio por porque son gratuitos cuando tienen un beneficio por ninguna prestación que le es exigida, ¿sí? Por ninguna prestación, o que realizaron o que les es exigida. Y va a ser oneroso si tienen una ventaja por una prestación, de una prestación que han realizado. Acá vamos a seguir lo que sostiene también Rivera, Lorenzetti, nosotros en la cátedra, que es, sostenemos de que en realidad los contratos onerosos, los gratuitos pueden ser, los unilaterales, disculpen, volvamos a precisar. Dijimos en el 966 que tenemos bilaterales y unilaterales. Los bilaterales siempre son onerosos, conforme a nuestro criterio. Los unilaterales generalmente son gratuitos y una pequeña porción pueden ser onerosos. Vamos a ver un caso. Si una persona establece una donación con la obligación, o sea, da una donación con la particularidad de establecer un cargo, ¿sí? Un cargo que se cumpla con tal finalidad para eso, para que ahí en donde ese bien que se donó, se levante un tal, un tal servicio, digamos, ¿sí? Vamos a poner un caso. Nuestra facultad originaria, la Facultad de Calle Salta, fue donada para ese edificio, pero para que ahí se erija la Facultad de Derecho,
no se le puede cambiar el destino. Si se cambia el destino, va a caer la donación, ¿sí? Para que me entiendan por ahora, ¿sí? Entonces dijimos acá en onerosos y gratuitos, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos entendiendo esta clasificación. Entonces, bilaterales y unilaterales, ¿sí? Los unilaterales generalmente son gratuitos y una pequeña porción de de los unilaterales, pueden ser onerosos, ¿sí? Bueno, tenemos una tercera clasificación que no estaba en el código de Lezano, en conmutativos y aleatorios. Son conmutativos, en realidad acá vamos de nuevo, ¿sí? A otra cosa. Los onerosos pueden ser conmutativos y aleatorios, ¿sí? Los gratuitos no, obviamente. No tiene sentido. Los conmutativos son aquellos que las ventajas o pérdidas son conocidos al momento de la celebración del contrato, ¿sí? Nosotros hacemos un contrato de compra-venta y decimos, bueno, yo te vendo mi auto a tantos pesos, y alguno de ustedes dice, sí, yo le digo acá a la doctora Jaroski, yo te vendo mi auto a 800.000 pesos, 500.000 pagaderos ahora y 300.000 dentro de un mes, por decir un ejemplo. Bueno, conocemos las ventajas y pérdidas, ¿sí? Y es aleatorio cuando las ventajas o pérdidas son, para una o por ambas partes, son desconocidas. Vamos a suponer, son inciertas, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a suponer que el mismo caso, yo le digo a la doctora Jaroski, no es lo común en la compra-venta, pero vamos a suponer, para poner un caso, que yo le digo, mira, sí, pagame ahora 500.000 pesos, pero vamos a vamos a pactar de que el auto lo vamos a establecer conforme a la variación que tenga es ese modelo o tales modelos de la concesionaria Ford, en este caso, vamos a suponer, dentro de un mes, dentro de 3 meses, qué sé yo. O sea, eso es incierto. Si nosotros no estamos, no sabemos cuánto va a ser, ¿sí? El precio, ¿sí? También podemos decir que hay otro tipo de contratos, hay muchos otros que son una gama de contratos que también podemos ponerlo dentro de los aleatorios, ¿sí? ¿Sí? Por supuesto, a la cabeza de los aleatorios son los contratos de juego, ¿no? Esos son totalmente aleatorios. Nosotros hacemos el 15 y no sabemos si le acertamos o no, ¿no? Generalmente no. Bueno, y hay un montón de consideraciones, de contratos con los cuales también vamos a ver que son aleatorios. Hay otros, está bueno que si ustedes quieren, por eso yo los invito a que a que lean para la próxima clase. Hay algunos doctrinarios, entiéndase, Leiva Fernández va a mencionar algunas particularidades dentro de esto, de los cuales nosotros mantenemos esta clasificación que hace Rivera, que hace Lorenzetti. Nosotros mantenemos, para nosotros es así, para nosotros esta es y está muy bien cómo la ha abordado el Código Civil y Comercial Unificado. Otra categoría que sigue son los contratos formales y no formales. Bueno, acá establece 3 tipos: los formales absolutos, si se requiere una forma para la validez y esta forma no se satisface, van a ser nulos. Si la forma relativo se requiere y no es para la validez, va a cumplir otros efectos, no va a cumplir los efectos propios, pero va a cumplir otros efectos, que es el segundo párrafo del 969. Y por último, si no lo exige ni la ley ni las partes, solamente se exigirá como un medio de prueba, ¿sí? Como le decimos, los formales probatorios o aprobaciones, ¿sí?
Y esto lo comento, que está ahí dentro de las 3 categorías formales, pero lo vamos a ver muy bien cuando también esto está muy vinculado al tema de forma, ¿sí? ¿Sí? Que nuestro principio rige, conforme a los artículos, creo que el 284 y 1015, la libertad de forma, ¿sí? Muy importante para ustedes, sí, que vayamos viendo los principios generales nuestros en materia de contratos, ¿sí? Un principio importantísimo, ¿sí? El principio de la libertad de forma. A no confundirse, ¿eh? A no confundirse, porque en todo, el principio es, después vemos, después vemos. Y por último, la clasificación en nominados y nominados, dice el código, lo refiere a nominados y nominados. En realidad, nominados que se le dé un nombre, ¿sí? O innominados que no tengan un nombre específico. Cuando lo que importaba es lo típico y atípico, o sea, conforme que tenga una regulación legal específica o no la tenga. Y en realidad el código dice nominado y nominado, pero dice justamente en la definición que sí, que habrá contratos nominados cuando tengan una nominación específica y los innominados cuando no tengan una. La verdad que da en la nomenclatura del artículo, da la nomenclatura de nominado y nominado, pero en realidad se establece si son, como dijimos, si tienen o no un tratamiento específico o no, ¿sí? Bueno, por lo cual nosotros, bueno, los típicos, si son típicos o atípicos, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay más allá de la regulación que tenemos, muy avanzada en nuestro Código Civil y Comercial, que una gran parte de los contratos lo vamos a ver en nuestra materia y después lo van a seguir dando algunos en comercial seguramente. Más allá de los típicos que tenemos, hay una multiplicidad hoy en día en la vida diaria de atípicos, ¿sí? De los cuales, esto es importante que lo sepan, porque nosotros nos vamos a preguntar, bueno, perfecto, pero ¿qué es el atípico? Hay un contrato atípico, ¿sí? Que no tiene regulación legal, y entonces, ¿qué norma le vamos a aplicar? Entonces el código da una serie de pautas, ¿sí? 4 al menos, ¿sí? Los principios generales eh, sobre obligaciones y contratos, ¿sí? Las regulaciones establecidas por las partes, los usos y costumbres del lugar de celebración, y algo que me parece, por supuesto, importantísimo, es la última regulación del artículo, es aquellos contratos afines que sean la regulación de aquellos contratos que tengan una compatibilidad, si quieren decirlo así, compatibilidad con nuestro contrato, ¿sí? Con el contrato atípico, ¿sí? Y acá vemos la teleología, o sea, la finalidad en sí del contrato. Nosotros vamos a buscar vamos a buscar la interpretación en aquellos contratos entonces afines, ¿sí? Bueno, yo creo que, a ver si creen, me interesa de sobremanera sobre clasificación, si hay alguna pregunta. Miren, va a haber una tarea que no, más allá que no la podemos hacer en cualquier momento, que como dijimos, el código establece una clasificación de los elementos jurídicos de los contratos, ¿sí? Bilaterales, unilaterales, oneroso gratuito, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos que esto tiene una importancia, ¿sí? Una importancia crucial. Ustedes si leen el código comentado van a ver en cada uno tiene la importancia de que va a tener distintos efectos jurídicos, ¿sí? Vamos a suponer, yo doy uno nomás. En onerosos y gratuitos, los contratos que son gratuitos no se le va no se le va a plantear aplicar la teoría de la lesión, no se le va, que ustedes la vieron en Civil 1, ni se le va a aplicar las garantías.
previstas en el Código Civil. La garantía de evicción, de vicios redditorios, ya lo vamos a ver a eso, ¿sí? Pero todo esto está previsto para los contratos onerosos, paritarios, ¿eh? Voy a hablar de los paritarios, pues ya no vamos a establecer todavía acá, el otro era a título de pincelada, ¿sí? A los contratos onerosos, ¿sí? Entonces, ustedes vamos a ir viendo, lean por favor, para la próxima clase, los bilaterales y unilaterales, ¿por qué este distingo? ¿Cuál es la importancia? ¿Sí? Después los onerosos y gratuitos, ¿sí? ¿Por qué es la importancia? ¿Qué tiene de distinto uno del otro? ¿Sí? Si un contrato es gratuito, ¿qué no se le va a aplicar o se le va a aplicar? Si un contrato es aleatorio, ¿qué cosas, qué cuestiones, qué institutos, para llamarlo bien, vamos a aprender a llamar qué institutos se le aplican o no se le aplican a dichos contratos? ¿Sí? Estas son cuestiones que vamos a tener que ir diciéndolo con precisión cuando estudiemos, ¿sí? Abrimos a ustedes a preguntas antes de hablar un poquito de bibliografía, a ver, de clasificación jurídica de los contratos. No es fácil, no es fácil así como lo damos, por ahí uno lo da en forma, con algún ejemplo, pero lo damos rápido, por supuesto. Si ustedes no tienen leído esto, no. Bueno, perdone, miren, antes que nos interesa que alguno de ustedes abra el micrófono. Acá es importante algo. Miren, muy importante, un error que solemos hasta el último día querer confundir. Cuando dijimos que el contrato es un acto jurídico bilateral y patrimonial, ¿recuerdan? Nosotros dijimos que es un acto jurídico bilateral y patrimonial en la naturaleza jurídica. Acto jurídico, un acto jurídico, tiene todos los caracteres del acto, los elementos del acto jurídico, nada más que en lugar de sujetos, lo vamos a cambiar por partes, después tiene exactamente los mismos elementos, ¿sí? Objeto, causa, forma. Y dijimos que entonces de que es bilateral. Bueno, fíjense, nosotros ahí hablamos de la bilateralidad por los sujetos intervinientes. Siempre va a haber dos o más sujetos, ¿sí? Acá cuando hablamos en la clasificación de los contratos de la unilateralidad o bilateralidad, hacemos referencia a otra cosa muy distinta, ¿sí? Todos los contratos por los sujetos que intervienen son bilaterales, ¿sí? Ahora, el código acá hace referencia a otra cuestión que es las obligaciones o no que emanen para las partes, ¿sí? ¿Se entiende esto? Creo que es muy claro si nos focalizamos en que esto estamos haciendo referencia a, como yo les decía, como decía la doctrina romanística, a los contratos sinalagmáticos. Sinalagmáticos eran los que eran obligaciones para los dos. Yo te doy algo, vos me das otra cosa. Vos tenés otra obligación en realidad, ¿sí? Obligación para uno y obligación para el otro. Esto es de bilateral. Y unilateral va a existir las dos partes, pero una sola la que está obligada, ¿sí? En la donación, una sola la que está obligada a entregar la cosa. El bien, el dinero, lo que done, ¿sí? Bueno, quizás para que hoy, la verdad que, como les dije, lo vamos a ver con amplitud después, pero cuando hablé de contratos en la clasificación, contratos formales, los primeros hablamos de contratos formales absolutos, ustedes siempre piensen como ejemplo en la donación de inmuebles, en las donaciones de muebles registrables, para ser rápido. Después vamos a ver, cuando veamos forma, bien cómo interpretar eso, ¿sí? ¿Alguna duda, algún comentario sobre esto? Por favor, identifíquense, lo charlamos.
¿No? Yo no creo que no haya dudas, deben haber muchas, pero por favor, vamos a esperar que desde la próxima clase soltarnos, compartir, siempre con respeto, como dijimos al comienzo, sirve, participar sirve para todo, participar y lo vamos a hacer participar también, ¿sí? Profe, ¿yo puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? ¿Tu nombre? Macarena. ¿Y tu apellido, Macarena? Sosa Macarena. Ah, sí, muy bien, Macarena. Sí, sí. Bien. Sí, Macarena. No, porque estaba siguiendo, digamos, el tema de los unilaterales y bilaterales. Nosotros lo que hacemos, y en el momento que tengamos que plasmar o expresar, decimos, tomamos una clasificación y decimos que, o sea, si no tenemos en cuenta la dinámica, no hablamos de unilaterales imperfectos o perfectos, solamente decimos son unilaterales y bilaterales. ¿Me expliqué? Sí, clarísimo, Macarena. Sí, sí. Nosotros en el examen no vamos a preguntarle si ustedes quieren comentar que leyeron en tal libro, que también, digamos, hacen el distingo de imperfectos, que acá lo dimos en clase, lo dicen, pero nosotros lo que nos interesa es que ustedes sepan qué es el distingo entre unilaterales y bilaterales y qué efectos distintos producen unos de otros, ¿sí? Si supongamos, Macarena, que nosotros le decimos, bueno, ustedes nos dicen muy bien el artículo 966, los bilaterales son los que encierran obligaciones recíprocas. Y yo les pregunto, o sea, les pregunto yo, acá la doctora Jaroki, decinos, la suspensión por incumplimiento, ¿se aplica a ambos o no? Y bueno, eso van a tener que saberlo, ¿sí? ¿Se aplican a ambos, a los unilaterales, bilaterales o solo a los bilaterales? Casi siempre los institutos se van a aplicar a los bilaterales, porque justamente los bilaterales, al tener mayor exigencia, porque exige a ambas partes, van a estar. Pero bueno, si ustedes lo leen, en realidad generalmente nosotros preguntamos 2 o 3 cosas acá, o sea, 2 o 3 institutos, no le vamos a pedir que todo. También acá queremos reparar que ustedes lo lean y está bueno que ustedes lean para entrar en los tecnicismos propios de la teoría general del contrato y aparte para relacionarse con nuestra materia y aparte porque después hay institutos que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo acá te cito, por ejemplo, la suspensión por incumplimiento. Y entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, está bueno acá que si vas a leer el código comentado, a leer Rivera, a Silvero, o cualquiera otra de los textos, decís, bueno, vi que esto se aplica para tal cual, bueno, perfecto, ya lo vas agendando, lo vas anotando, ¿sí? Lo vamos, pero está buena muy bueno lo que, Bien. ¿Y tu otra comentario, consulta, Macarena. digamos? No, y otra consulta. ¿Alguien más quiere manifestar o alguna otra pregunta sobre este tema de clasificación de los contratos? Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo tengo una duda respecto a los atípicos, ya que no va a tener regulación legal. ¿Puede repetir lo que se va a tener en cuenta, además de los usos y costumbres? Sí, ahí está mencionado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Nerea Moreira. Ah, bueno, sí, Nerea. Perfecto. Tuvimos también es un nombre que tuvimos otras alumnas anteriormente, Nerea. Bueno, muy bien, Nerea. Mira, sí, nosotros decíamos que hay una serie de pautas, ¿no es cierto? Hay 4 pautas que establece el artículo 970, ¿sí? 4 elementos. Esto entiende la doctrina que no es así una cuestión, como decíamos, de la misma manera que el diálogo de fuente, no una cuestión que la debemos interpretar en forma taxativa, primero esta, después la otra, sino que son pautas para considerar los contratos atípicos. Aquellas formulaciones realizadas por las partes,
las regulaciones de obligaciones y de las obligaciones y contratos generales sobre obligaciones y contratos, ¿sí? Después los usos y costumbres del lugar. Esto es muy importante, ¿sí? Que sean usos y costumbres del lugar de celebración, ¿sí? Y por último, también los contratos típicos que tengan un correlato, una afinidad con este contrato, con el contrato atípico que, ¿sí? O sea, siempre vamos a ver que en el código vamos a comenzar a ver toda esta cuestión de la teleología, o sea, la finalidad de la norma, ¿sí? Así que todos aquellos contratos típicos que tengan alguna finalidad con nuestro contrato a analizar, ¿sí? ¿Se entiende, Nerea? Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a los contratos, a la clasificación jurídica, porque la económica la vamos a ver, también ya van a ver por qué nos interesa dar la económica posteriormente, porque también uno dice, si la clasificación económica y no está regulada dentro del... sí, pero también entre el equipo vemos de que tiene, de una manera o de otra, tiene implicancias, y mientras tiene implicancias y efectos jurídicos nos va a servir para desentrañar cómo debe ser ejecutado el contrato, ¿sí? ¿Algo más? Miren, no hay nada más. Si no hay nada más por ahora, que está bien que traigan, agenden dudas para la clase que viene, vamos a hablar. Mire, vamos a hablar un poquito de la materia, ¿sí? Acá vamos a establecer precisiones, o lo hablamos la próxima clase, pero lo que sí ya le queremos adelantar sería la bibliografía, antes que ustedes nos pregunten, en fin. Miren, la cátedra de Por Siempre ha sugerido, y si ustedes van a ver, vamos a tener que ver el nuevo programa de estudio, un programa de 10 unidades, pero que si nos ponemos a analizarlo es más extenso que el programa de 12 unidades que teníamos antes. Lo que es más, vamos a ir dando lo sustancial, lo esencial, y vamos a marcarle a ustedes qué es lo que deben complementar, estudiar, más allá de que lo que nosotros damos seguramente lo van a complementar con la bibliografía correspondiente. Los libros de cabecera de la cátedra, la bibliografía, era el doctor Antonio Juan Rinesi, que era el titular anterior de la cátedra, y el doctor Mosetti Turraspe, la obra Mosetti Turraspe de la parte general. ¿Qué sucede con esas dos obras? Están desactualizadas.